amigos, mi nombre es Oscar Benítez y hoy les traigo un video donde voy a explicar la derivada de la función seno de x a partir de la definición de la derivada. Entonces, como ya sabemos, la definición de la derivada nos dice que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, esto va a ser igual a la derivada de una función que depende de x. Entonces aquí tenemos que f de x es igual a seno de x, y como ya sabemos, f de x más h sería la misma función, pero donde está la x sumamos h. Entonces aquí nos queda de esta forma: la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos el seno de x sobre h. Aquí tenemos un seno de un ángulo, de una suma de ángulos. Entonces, recordando la trigonometría, tenemos una identidad que nos dice que el seno de A más B va a ser igual al seno de A por el coseno de B más el seno de B por el coseno de A. Entonces, ahora este seno de x más h vamos a expandirlo de esta misma forma y nos queda así: la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x menos seno de x, que sería lo que corresponde a este término, todo dividido entre h. Ahora aquí podemos sacar factor común seno de este término y de este, y nos quedaría entonces que la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de el seno de x que multiplica al coseno de h de este término menos 1 más el seno de h por el coseno de x, todo dividido entre h. Ahora, aplicando las leyes de los límites, tenemos que f de x, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Mejor hagamos esto. Vamos a sacar el seno de x porque x se comporta como constante en el límite. Quedaría seno de x que multiplica al límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h, más, aquí igual podemos sacar coseno de x como constante, porque en este límite coseno de x es una constante que multiplica al límite cuando h tiende a 0 de el seno de h sobre h. Aquí ya vamos viendo términos conocidos, límites especiales conocidos. Entonces, aquí si evaluamos coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Aquí tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0.
Entonces, ¿cómo vamos a eliminar esa indeterminación? Aquí vamos a racionalizar, vamos a multiplicar esta expresión por la conjugada del numerador y nos quedaría entonces que f' de x va a ser igual al seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de, vamos a abrir un paréntesis aquí, sería coseno de h menos 1 sobre h por coseno de h más 1 sobre coseno de h más 1. Aquí multiplicamos y dividimos por el mismo término para que el término total no se altere. Aquí si vemos es un número sobre el mismo número, eso me da 1. Entonces estaríamos multiplicando por 1. Ahora esto, sumándole el coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de el seno de h sobre h. Continuamos abajo, entonces la derivada de f de x va a ser igual a el seno de x multiplicado el límite cuando h tiende a 0. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Si multiplicamos numerador a numerador, tenemos entonces que sería coseno cuadrado de h menos 1 al cuadrado, que sabemos que es 1, todo sobre h, que multiplica a coseno de h más 1, más coseno de x, y como ya sabemos este límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h, esto es igual a 1. Este es un límite especial que su solución ya fue demostrada en un video anterior, entonces por eso ya sabemos que esto es 1. Ahora sí, aquí tenemos coseno cuadrado de h menos 1. Si nosotros utilizamos una identidad fundamental, una identidad trigonométrica fundamental que nos dice que el seno cuadrado de h, en este caso, más el coseno cuadrado de h, esto es igual a 1. Entonces vamos a buscar que esto nos quede, esta identidad nos quede de esta forma para poder hacer un despeje. Entonces, coseno cuadrado de h nos queda de este lado, coseno cuadrado de h, este 1 lo pasamos al lado izquierdo restando, va a ser igual, este seno cuadrado de h aquí está sumando, pasa al otro lado restando, seno cuadrado de h. Entonces tenemos que el coseno cuadrado de h menos 1 es igual a menos seno cuadrado de h, y lo reemplazamos aquí, quedando de esta forma. La derivada de f de x va a ser igual a menos seno cuadrado de h. Este menos está dentro del límite, pero lo podemos sacar, entonces quedaría menos el seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno cuadrado de h sobre h, que multiplica al coseno de h más 1. Y aquí tendríamos coseno de x por 1, que es coseno de x. Continuando, entonces, este seno cuadrado de h podemos dividirlo y quedaría la derivada de f de x va a ser igual a menos seno de x, que multiplica, si utilizamos la ley de los límites, aquí tenemos el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h
por el límite cuando h tiende a 0 de, si aquí tenemos seno cuadrado de h y aquí tenemos un solo seno de h, el que falta vendría de este lado, seno de h sobre coseno de h más 1, y a esto se le suma el coseno de x. Entonces nuevamente nos encontramos con este límite especial, que sabemos que esto es igual a 1. Entonces tendríamos menos el seno de x que multiplica a 1 por, evaluando el límite aquí, cuando h tiende a 0, tenemos seno de 0 sobre coseno de 0 más 1 más el coseno de x. Entonces nos quedaría que la derivada de f de x va a ser igual a menos seno de x por 1, sería menos seno de x por seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, más 1 es 2, más el coseno de x. Entonces, como 0 entre 2 es 0, y todo número multiplicado por 0 da 0, tenemos que este término que está aquí, completico, es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de f de x va a ser igual a coseno de x. Y de este modo queda demostrada por la definición de la derivada el término o la expresión para la derivada del seno de x. Espero que este tutorial haya sido de mucha utilidad y los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para que se enteren cuando subo contenido nuevo y dejen su like. Muchas gracias. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.